Augusto Mora es historietista chilango, autor de Grito de Victoria. Es el tipo que le enseñó a México que el cómic puede ser archivo histórico. Su nuevo libro, Los esbirros del Palacio, es un western de pistoleros en Guerrero en los 30, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y hoy Augusto se encuentra en entrevista con nosotros. Pues buenos días, Augusto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Pues muy contento de poder estar platicando aquí contigo. Augusto, si alguien nunca ha leído una novela gráfica sobre los años 30 en Guerrero, ¿qué le dirías que van a ver en Los Esbirrios, que no van a ver en un libro de historia? Claro, bueno, me gustó primero que nada mucho esta introducción que diste, sobre todo el concepto de western de pistoleros en México en los años 30, porque justamente refleja eso, ¿no? Si bien los personajes de los esbirros del Palacio son unos personajes de ficción basados en un contexto histórico real, estos personajes van contando justamente lo que sucedía a nivel local en México durante un periodo que en los libros de historia se le ha conocido como el Maximato, que es básicamente ese momento de la historia donde va terminando la revolución armada, la revolución militar, la guerra civil, donde los diferentes caudillos se iban enfrentando unos con otros y se iban asesinando para ir de algún modo guiando el rumbo del país. Pero en este periodo, que los historiadores sitúan entre 1928 y 1936 aproximadamente, pasan muchísimas cosas. La primera y el arranque es el asesinato del último caudillo, el magnicidio de Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla. Eh, Posteriormente se crea un partido, el Partido Nacional Revolucionario, y a partir de ahí se trata de pasar de la guerra, de la revolución, del México, digamos, en guerra, del México en pugna militar, a el México de las instituciones. Pero este paso, este salto entre una época y otra, fue muy convulso. Es decir, hubieron muchos asesinatos políticos, fue un periodo muy violento. Los políticos de la época, los administradores, los caciques, la gente poderosa, pues no dudaba en traicionarse y en asesinarse por la espalda, ¿no? A traición, en ese momento histórico, justamente para poder conservar por un lado conservar y por otro lado también tratar de eliminar a los contrarios, ¿no? A los contrincantes, a los opositores, a los contrarios políticos. Me parece que es un periodo muy interesante que se puede contar en este formato de cómic, de novela Ujú, gráfica, es decir, ujú. utilizando las viñetas, los globos, los personajes, las onomatopeyas, que son esos símbolos de sonido que no vemos en un formato impreso, pero que están representados por palabras. Y básicamente creo que es un libro que te explica a través de una historia de personajes, es decir, con una trama que tiene diferentes momentos, que tiene un inicio, un nudo, un desenlace, un momento climático, Ujú, diferentes picos en la trama, ¿no? Que van subiendo emociones, ujú. cosas bastante interesantes que como lector puedes ir aprendiendo, ¿no? Y puedes ir conociendo de nuestra historia, de México a través justamente de una historia donde además, como lo mencionas, pues hay mucha acción, ¿no? Hay muchos momentos justamente donde los personajes están en riesgo, ¿no? Corren peligro y entonces tienen que ir pues tomando ciertas decisiones que de pronto no son moralmente muy aceptables, pero que de algún modo la misma circunstancia y las mismas situaciones van haciendo que estos personajes que no son héroes, es decir, yo más bien en esta historia lo que trato de contar no es la historia de un héroe, sino de un antihéroe o de un personaje mucho más
apegado, digamos, a la realidad cruda, va tomando decisiones para, tanto para quedarse en lo que él está buscando, quedarse en la esfera política, como también, pues, salvar el pellejo, ¿no? Salvar la vida. Entonces, creo que eso es lo que va a encontrar ese lector, esa lectora en esta lectura de esta novela gráfica. El libro se lee como una película, con persecuciones de coches y balaceras en Plaza de Toros. ¿Qué te interesaba del western para contar una historia mexicana? Pues mira, primero que nada, yo quería, justamente yo soy un autor que me gusta mucho narrar las cosas a través de las imágenes, es decir, mostrar más cosas de las que puedas contar, porque primero que nada la narrativa gráfica tiene esa virtud, es decir, puedes contar cosas a través de imágenes, muchas veces, inclusive, sin necesidad de las palabras, aunque las palabras en una historieta, en un cómic, siempre son bastante importantes, tienen una gran relevancia dentro del contenido de las páginas, pero la fuerza más atractiva, digamos, dentro de este tipo de libros, pues es la imagen. Entonces yo soy muy visual, de hecho cuando empiezo a crear un guión a la par que voy escribiendo y voy ideando los diferentes conflictos y los diferentes arcos argumentales, también voy creando un storyboard. ¿Qué quiere decir el storyboard? Bueno, es una serie de viñetas, de trazos, de bocetos que nos van mostrando la visualización de las escenas. Entonces, por eso es que, como bien lo mencionas, mi historia es muy, muy visual. De pronto puede sonar un poco cinematográfica porque justamente utilizo yo un storyboard como lo utilizan los cineastas al inicio de crear, cuando comienzan a crear sus proyectos, para visualizar lo que va a suceder en una secuencia. Me interesaba mucho mostrar los años 30, no solo en la cuestión de lo que estaba sucediendo a nivel político, que es muy interesante, sino también a nivel social, es decir, que la Ujú. gente que lea el cómic pueda entender mucho de lo que estaba sucediendo en la época a nivel social, a nivel cultural, artístico, ¿no? Inclusive por ahí menciono dentro del libro a Toña la Negra, ¿no? La mencionan Ujú. por ahí porque es un personaje de la vida cultural, musical, que en esa década comenzaba a despegar su carrera. Por ahí también de pronto vemos, hay una escena donde vemos, no es un protagonista, es un personaje que aparece incidental, que es Diego Rivera, que aparece de espaldas pintando un mural muy Ujú. interesante, que tiene una historia muy, muy, muy interesante, que se llama El hombre como controlador del universo, por ahí aparece en alguna de las escenas, y trato justamente de visualizar con todas estas escenas, con todas estas secuencias de las que te platico, trato de reconstruir ese México de los años 30 que obviamente por obvias razones no conocí de primera mano, pero a partir de la investigación, de la recreación de hechos, de la documentación histórica, pues poder recrear todas esas secuencias y esas imágenes que tratan de impactar y de conseguir la atención de los lectores y las lectoras. Usas los faros de los coches como si fueran ojos de monstruo y la sierra llena de magueyes que parecen cuchillos. ¿Cómo conviertes a Guerrero en un personaje que da miedo? Mira, fíjate que una de las intenciones que yo tenía al hacer esta historieta, con el estilo, con el trazo, era hablar de ese periodo de la historia, que es un periodo, como mencioné al inicio, muy convulso, pero donde me parece que no había ni héroes ni villanos, ¿no? Es decir, los protagonistas de este periodo, a diferencia, por ejemplo, de la Revolución Mexicana o de otros momentos como la Independencia, la Reforma, donde podemos encontrar personajes icónicos que después dentro de la narrativa nacionalista se van convirtiendo en héroes. Aquí, durante el maximato, durante este periodo del 29 al 36, en realidad los políticos de la época y los personajes que existían históricos de ese momento son personajes grises. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personajes que tienen diferentes facetas
una escala intermedia de grises, es decir, no todo es blanco y negro, sino que hay en medio una escala de diferentes cosas, ¿no? A veces hay unos políticos que que buscan el bien por su comunidad, pero de repente toman decisiones que no son tan productivas y tan beneficiosas para el pueblo, por ejemplo. Entonces, yo le quise dar esta estética también aparte de western, también me han comentado que tiene una estética de novela negra, de novela noir, Ujú, ujú, que también es habla de esa crudeza, ¿no? Desde una crítica social, refleja la crudeza con la que se desarrollan estas acciones como las traiciones, como los complots en contra de algún personaje y que son descubiertos, ¿no? Inclusive esta sensación de que de repente los personajes están en constante peligro. Entonces, justamente para retratar esa estética a partir de de la gráfica, es que utilizo, por ejemplo, no solo el blanco y negro en alto contraste total, sino los grises. Los grises, ujú. las texturas también de la tinta china. La técnica que utilizo para este libro en particular es en un 95%, o la técnica más predominante es la tinta china, el grafito, los carboncillos y también la acuarela en algunos momentos y el acrílico para dar brillos. Pero los grises que tú ves en los fondos, que también sirven justamente para narrar y para expresar y dar esta atmósfera donde no era un total claroscuro o alto contraste, sino que había muchos grises en medio, lo voy aplicando justamente con estas plastas. Y entonces la suma, el conjunto de todos estos elementos, va dando esta atmósfera, como bien la mencionas, Ujú. de tensión, ¿no? De tensión, igual la aplicación de las formas, ¿no? Es decir, formas que de repente parecen bastante misteriosas, intrigantes, perturbadoras, que te pueden mantener inquieto, justamente para darle esta atmósfera dentro del libro a esta historia que en todo momento es una historia de tensión, donde el protagonista Aurelio tiene que tomar ciertas decisiones para lograr pues sobrevivir justamente dentro de toda eh, este conjunto de situaciones complicadas, adversas y donde la corrupción está todo el tiempo presente. Hay páginas sin diálogo, solo sonidos gigantes. Blam, fuera, blam. ¿Cuándo decides que una imagen no necesita palabras? Bueno, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque hay algunas escenas que se prestan muchísimo más a ser explicadas a través del diálogo de los personajes. Es decir, cuando no hay mucha acción o muchas actividades, mucho movimiento dentro de la historia, de repente tenemos el diálogo de personajes que de repente están pues en alguna caminata, en algún bar tomando un trago, en alguna junta de gobierno, en la Cámara de Diputados, en un juego, por ejemplo, del cubilete. Y en esas situaciones donde en realidad hay pocos movimientos, hay pocas acciones, es más conveniente explicarlo a través de de los diálogos entre los personajes, porque también los diálogos son, me parece, un recurso narrativo bastante rico, donde puedes inclusive expresar y presentar la personalidad de cada uno de los personajes. Pero hay escenas que se prestan muchísimo más a la acción, justamente estas persecuciones en auto, estas balaceras que de repente ocurren dentro de diferentes situaciones y circunstancias, estos actos de represión que ocurre en contra de los campesinos, por ejemplo, en algún momento de la historia. Todas estas acciones o las persecuciones en auto y a pie. Todas estas acciones pueden ser mejor contadas a través de las imágenes y justamente yo las visualizo como una especie de secuencia
de película, ¿no? Una Ujú. especie de secuencia narrativa donde vas mostrando las imágenes clave que te van explicando lo que va sucediendo. Entonces es algo que a mí me gusta mucho hacer, dividir las escenas en estas dos, digamos, categorías predominantes. Una es donde predomina el diálogo y la otra es donde predomina la escena. Y Ujú. aquí, como bien mencionas, pues las onomatopeyas sirven también como para dar muchísimo más impacto a la acción, ¿no? Las onomatopeyas que son esos símbolos escritos o representaciones con letras escritas, palabras que representan los sonidos dentro de un formato que podemos llamar sin audio como es un libro. Metes un recorte de periódico real de 1935 en medio del dibujo. ¿Qué te da el archivo y el documento viejo que no te da la ilustración? Bueno, sobre todo da una sensación de que estamos hablando de un periodo histórico que realmente existió, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una ciencia ficción, no estamos hablando de una fantasía, sino que hay documentos y archivos de periódicos de la época, archivos tomados del Archivo General de la Nación, del RAN, del Registro Agrario Nacional, que nos dan cuenta y nos explican que lo que está sucediendo dentro de la historia tiene una base de no ficción, ¿no? Una base de cosas históricas que sucedieron y sobre todo los momentos que yo retrato en el libro, como las masacres, como los zafarranchos que ocurren en las calles de Chilpancingo, en las balaceras que hay, son hechos documentados, ¿no? En periódicos, en archivo, en denuncias que ocurrieron realmente. Entonces, yo trato de rescatar justamente estos recortes de periódico que justamente fueron tomados durante mi investigación, es decir, recuperados, recopilados dentro de mi investigación, los monto y los retrato en este libro justamente para dar esa sensación de realismo. Y además, también por otro lado, estéticamente, a nivel diseño gráfico, pues a veces es complicado y difícil tratar de emular ese diseño gráfico tan único, tan particular que tenían los periódicos de aquella época, del Universal, del Ujú. Excelsior, del Nacional, y que solamente esa estética la puedes encontrar en periódicos de esas décadas, ¿no? De esas décadas de los años 20, de los años 30, y que es el uso de las tipografías impresas a máquina. O sea, todo ese tipo de esencias solamente las puedes recuperar a través del recorte del periódico para dar justamente, repito, esa sensación de realismo y que nos evoque y que nos remita a aquella época. Dibujas la misma plaza de toros dos veces. Una llena de fiesta, con anuncios, y otra vacía, violenta. ¿Cómo trabajaste la luz para que el mismo lugar cuente dos historias? Bueno, primero que nada, quisiera comentar que en 1935, en septiembre, hubo una masacre que es poco conocida actualmente, es decir, no se habla tanto como otras trágicas masacres que han ocurrido en el país. Ocurre en Coyuca de Catalán, es un municipio de la costa grande de Guerrero y de esa zona del estado. Y ocurre esta balacera en una plaza de toros que está igualmente documentada, está en archivo, en periódico. Y yo al momento de leer durante mi investigación para la realización de este libro, cuando yo comienzo a leer las noticias de la época, las crónicas que existen de esta masacre, los reportajes, los comentarios, las denuncias, me parece que es un momento muy desafortunado, muy trágico, muy triste y yo decido
utilizar o retomar este momento para representarlo en mi historieta, ¿no? En mi novela gráfica. Para ello yo necesité también utilizar recursos gráficos, visuales, como el contraste entre los grises nuevamente, para ir dándole esta tensión a la narrativa, ¿no? Que vaya como increciendo, es decir, que empiece con una plaza de toros pacífica, salvo obviamente lo que está ocurriendo dentro de la corrida, pero fuera de ahí la gente, el público está expectante, está en un momento, digamos, relajado, y poco a poco comienza a generarse un momento de tensión cuando comienza una balacera que comienza de la nada, cuando unos hombres entran por una de las puertas y comienzan a disparar al aire. Eh, yo lo que quería hacer con esta escena en particular era justamente ir generando un momento de tensión que fuera creciendo, porque además es uno de los pináculos, digamos, de la historia, de los puntos más, más fuertes, más emocionantes de lo que le pasa a Aurelio. Y lo represento a través también de metáforas visuales, donde de pronto los personajes que están enfrentándose a tiros comienzan a transformarse ya no son seres humanos, sino que comienzan a transformarse en sombras, ¿no? En sombras oscuras, en siluetas solamente con sombra, y además comienzan como a aparecerles a los personajes cuernos y colas de diablo, ¿no? Lo quise como representar como una metáfora visual, y además es una escena donde, bueno, el personaje logra escabullirse. Sin embargo, la misma sombra, esa misma sombra que representa la violencia, que representa la corrupción, que representa la maldad, va siguiendo al personaje a pesar de que intenta huir, ¿no? Y entonces es una de las, yo creo que es la única metáfora visual, así más en este sentido poético, que utilizo dentro de la novela gráfica, pero me parece que es uno de las escenas más impactantes de la obra. También hay escenas muy íntimas, como una cuna a obscura, justo después de escenas muy violentas. ¿Cómo equilibras lo íntimo y lo brutal con el dibujo? Mira, yo creo que es esta parte de la dualidad de los personajes dentro de una historia del género de la novela negra. Es decir, los personajes no son moralmente ni completamente héroes, ni tampoco villanos en toda su totalidad, sino que tienen todos esta escala de emociones que los hacen más humanos, ¿no? Donde los personajes quizá no hacen el mal y no toman decisiones malvadas solamente porque son malvados y porque así nacieron, sino que tienen inclusive motivaciones, ¿no? Hay por ahí Ujú. una frase que dice que eh, en los ojos del villano, el héroe en realidad es el malo del cuento. Entonces, justamente para darle esta eh, parte muchísimo más cruda y muchísimo más real, todos los personajes que aparecen dentro de la historia van teniendo diferentes momentos, es decir, no solo un lado oscuro, sino que de repente también nos damos cuenta que al final pues compartimos esa misma humanidad, y que, bueno, que la gente va tomando decisiones también con respecto a los intereses que van teniendo, y habrá quien decida tomar el camino del bien y decidir a partir de sus valores morales y tomar las mejores decisiones, y habrá quienes cedan ante el sistema y cedan ante la corrupción. Entonces eso es lo que trato de reflejar justamente con con esta historia en general y con estos personajes. Este libro lo publica el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo fue proponerles una novela gráfica negra para adultos? Pues mira, primero que nada, comentar que a mí me hace muy feliz y me tiene muy honrado poder ser parte de esta colección
de novela gráfica, de popular novela gráfica, que es este sello del Fondo de Cultura Económica, donde han publicado personajes, pues, o autores de mucho renombre, latinoamericanos y de otras partes del mundo, como Horacio Altuna, como Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, como Ángel de la Calle, inclusive como Hugo Pratt, ¿no? Que son, pues, autores clásicos ya de la novela gráfica. Por ahí hay un póster que tengo yo de Hugo Pratt, soy muy fan. Y ser parte de esa colección como mexicano me hace tener mucho orgullo de haber podido colocar una obra dentro de esta colección. Al inicio, como todo, siempre es complicado poder vender una obra, es decir, no es que haya sido un camino fácil, siempre hay que hacer propuestas, hay que mostrar varios proyectos, ¿no? Inclusive yo a la editorial le mostré anteriormente otros proyectos que quizá no iban con digamos, el estilo de la colección, ¿no? De esta colección de novela gráfica. Pero al proponer esta historia, que ocurre en un momento histórico y que además tiene esta estética de novela negra o de western también, para los editores del Fondo de Cultura, pues fue una obra que les pareció interesante y bueno, también en algún momento también fuimos trabajando algunas ideas, algunos, digamos, formatos de la historia de la novela y al final decidieron publicarla en esta colección. Entonces a mí me hace sentirme muy honrado justamente de poder contar con este libro en esta nueva colección. Para quien dibuja o quiere hacer cómic, ¿qué fue lo más difícil de dibujar en Los Esbirros? ¿Una multitud, una noche lluviosa, un rostro con miedo? Bueno, siempre lo más complicado no es que sea difícil, sino que es muy laborioso, es decir, lo que siempre te lleva más tiempo justamente es dibujar las multitudes, ¿no? Dibujar escenarios donde hay un público muy grande, te lleva mucho tiempo. También una de las cosas que cuestan bastante trabajo y que también requieren mucho tiempo es el dibujo de la arquitectura, porque, bueno, para los lectores que conozcan el libro, se darán cuenta que recreé y retraté el México de los años 30, no Ujú. solamente del área rural o de la parte rural de México, sino también las ciudades como la Ciudad de México, como Chilpancingo. Y para recrear estos espacios, estos escenarios, pues justamente tuve que utilizar el recurso de la perspectiva, de algunas técnicas de dibujo arquitectónico, ¿no? Ujú. Para poder representar esos edificios, la Cámara de Diputados, el Teatro Lírico, el Palacio de Zócalo, Bellas Artes. Bellas Artes, todas esas Ujú. escenas donde tienen un montón de detalles, esas son creo que las más complicadas de dibujar. Pues los esbirros del Palacio del Fondo de Cultura Económica ya se encuentra a la venta. Es un libro de muy buen tamaño, están padrísimos las ilustraciones, te felicito. Augusto, te agradezco muchísimo tu tiempo, dónde te podemos encontrar, quisieras agregar algo más. Muchísimas gracias, Patricia. Pues nada más agregar que lean Los Esbirros del Palacio, que lean los demás títulos de colección de popular novela gráfica del Fondo de Cultura Económica. Me pueden encontrar a mí en mis redes sociales. Estoy como @Augusto Mora, así todo junto. Estoy en Instagram, estoy en X y también por ahí me pueden encontrar en TikTok con el mismo nombre de @Augusto Mora. Y por ahí voy actualizando mis nuevos trabajos. Y bueno, por cierto, también soy colaborador de la revista El Chamuco y pueden encontrar mi Ujú. trabajo cada mes en los puestos de periódicos en mi colaboración mensual.